Arrancamos con opiniones encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hace ya un año de la reforma de telecomunicaciones que antes hubiera parecido casi impensable. Sin embargo, después de un año, las leyes secundarias aún no han sido discutidas y aprobadas en el Congreso. ¿Cuál es el costo para el país? El gobierno confía en que antes de que termine julio estén aprobadas las leyes secundarias, entre ellas, por supuesto, la de telecomunicaciones. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñame antes a ver algunos datos para contextualizar el debate. Y regresamos aquí al foro con dos especialistas del tema. El gobierno ya ha puesto fecha para lograr las leyes secundarias energética y de telecomunicaciones, antes de que concluya julio próximo, cuando espera que arrancaría un ciclo de recuperación económica que lleve al país a jugar en las grandes ligas mundiales. Las expectativas que se generan alrededor de ellas son altas, y en caso de la reforma a telecomunicaciones podría discutirse la próxima semana si se convocara un periodo extraordinario. La reforma constitucional en telecomunicaciones tuvo el consenso de los partidos en el Pacto por México, pero la iniciativa de la ley secundaria del Ejecutivo recibió el rechazo de la oposición, que la calificó de anticonstitucional. Peña Nieto admitió recientemente que entrar a la discusión de los detalles de la ley de telecomunicaciones resultó un asunto muy complejo. Los temas que generan opiniones encontradas son el apego de la regulación secundaria al espíritu de la reforma constitucional, las facultades de IFETEL como órgano regulador y restricciones a Internet. El gobierno confía además en que las reformas permitirán atraer inversiones, aunque a un año de aprobarse la de telecomunicaciones, analistas y empresarios consideran que se perdió tiempo valioso para poner en marcha los ambiciosos cambios propuestos en el Congreso. Posiciones. 1. El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la reforma a telecomunicaciones es para ampliar la competencia en el sector y combatir la práctica monopólica de televisión y de telefonía claramente identificadas. Además, aseguró que el compromiso es llevar el Internet a todo el país con mayor infraestructura y más sitios públicos para acceder gratuitamente. 2. Según la OCDE, existen deficiencias en la iniciativa de la ley que deben resolverse para no afectar la operación del regulador por contender demasiadas prescripciones. 3. El presidente del Banco Español BBVA Bancomer, Francisco González, resaltó la valentía del gobierno del presidente Peña Nieto de impulsar la reforma de las telecomunicaciones, que parecía más que imposible hace 4 años. Y 4. Para Jorge Fernando Negrete, director de Media Telecom Policy and Law, la demora en la ley secundaria supone que se perdió tiempo muy valioso para el desarrollo del sector. Estamos aquí en Opiniones Encontradas y vamos a hablar sobre las perspectivas de la ley de telecomunicaciones hoy, que se cumple ya un año de haber sido aprobada la reforma constitucional. Y para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté hoy en este foro Ernesto Piedras. Ernesto, un gusto. Pepe, siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias a ti por compartir con esta audiencia. No, pues el gusto es nuestro. Espero que no sea la primera, sino la primera de muchas. Presidente de Competitive Intelligence y amigo además desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Pepe. Y está también con nosotros el profesor investigador Rogelio Bustamante Bello. Muchas gracias por invitarme. Del TEC de Monterrey. Claro, Campus de México. Estamos trabajando hace un rato en telecomunicaciones. Gracias por invitarme. Muchas gracias de verdad por estar ambos aquí. Y si quieren vamos a arrancar directamente el tema. Hoy es un día simbólico porque por un lado se cumple un año de haber sido aprobada la ley, la reforma constitucional en telecomunicaciones, y por otro lado, Ernesto, parece que ahora sí ya se están reuniendo en el Congreso y comienzan a discutir este tema, que eventualmente pudiera ser analizado en caso de que la próxima semana, como ya han dicho algunos de los coordinadores parlamentarios, pudiera convocarse un periodo extraordinario. Pero la primera pregunta es, un año después de la reforma constitucional, no tenemos aterrizada las secundarias, ¿cuál ha sido el costo para el país? ¿Tiene algún significado? ¿No significa? ¿Se puede cuantificar? ¿No se puede cuantificar? ¿Cómo dimensionamos? ¿Cómo el público puede, digamos, tomar la medida del impacto de esto? Incluso, Pepe, déjame ir todavía medio paso atrás y decir, ¿nos debe importar la regulación a los ciudadanos, a los consumidores? Y la respuesta es categórica, es sí. Si alguien está satisfecho con la cobertura
calidad y precio que tenemos, tendríamos una buena regulación. Comparemos con otros países, usamos la misma tecnología, son los mismos operadores, somos los mismos consumidores, queremos más que menos, queremos más aplicaciones. Más aplicaciones, más servicios. Entonces, la regulación sí es un tema que nos importa. Transcurre un año de un evento que nos auguró en la fase más importante desde la privatización y desde la apertura a la competencia. Parecía más impensable una reforma en telecomunicaciones, radiodifusión. Siempre blasfemamos la política y decimos de qué sirve. Y aquí hubo un acuerdo político que empujó esta reforma y dijimos bienvenida. El presidente de la República firma ese decreto, ese cambio a nuestra Carta Magna. ¿Y qué viene después? La construcción del IFETEL, el nuevo órgano regulador, la determinación de quiénes serían los nuevos comisionados, disposiciones de must carry, must offer, preponderancia. Y efectos de regulación en términos prácticos, dominación. Pero nos falta el elemento autoral, que es la ley. Si no tenemos la ley convergente, la de telecom y radiodifusión, todo lo demás no entra en función en pleno. Y tú dijiste una cosa, a un año es mucho lo que hemos gastado como país y prácticamente no tenemos nada como beneficio. No tenemos más ¿Podemos tener una cifra? Rogelio, ¿tú traes alguna cifra? ¿Cuánto nos ha costado como país? ¿Qué significa esto? No, en términos prácticos no podríamos ponderar, porque mientras la ley no esté establecida, el reglamento o los reglamentos no estén establecidos, cuánto es lo que está perdiendo el país puede ser en función de lo que pierde el consumidor cuando tiene tarifas altas. O no tiene buenas tarifas para los servicios, y por el otro lado, de la que decía Ernesto. Claro, o sea, te doy un número ahí. A ver, 576 millones de pesos al día. Sí. La ley nos dice bajar tarifas de interconexión, lo cual lleva a la baja de precios, lleva a la baja los precios, eliminación de pagos por larga distancia, mayor cobertura, más inversiones. Cuando hacemos esa aritmética de inversiones, de operación del sector, nos da 576 millones de pesos diarios que sobregastamos los consumidores. No es que se pierdan en el éter. Ahora, eso es solamente por servicios de telefonía. Telecomunicaciones fijas y móviles. Sí. Okay. Si hago más aritmética para 365 días al año, representa 1.2% del Producto Interno Bruto. La OSD nos había dicho hay una pérdida en bienestar equivalente al 1.8%. Anual. Es una medición muy compleja, muy válida, pero es pérdida de bienestar. Aquí es ¿cuánto? La pregunta que estamos tratando de desenmarañar, ¿cuánto gastamos de más? ¿Cuánto deberíamos no estar gastando por tener mejores servicios? Y es lo que estamos perdiendo. Es importante, por ejemplo, puede ser que en términos de pago de un servicio lo tengamos bueno, pero el problema es doble, no solo es el pago mayor de un servicio, sino el mal servicio que estamos teniendo y la poca competencia que se están dando en los diferentes rubros. O sea, yo enfatizaría no solo la parte económica, sino los malos servicios que en general podemos estar teniendo alrededor de lo que es, por ejemplo, telefonía celular, por mencionar un rubro. Entonces quisiera yo decir que uno es el número económico, pero ¿cuál es la falta de bienestar o la falta de pérdida de competitividad en los negocios cuando las llamadas no se concretan o cuando perdemos conectividad simplemente porque el servicio celular no nos da buen servicio? A ver, ya vimos para atrás, ahora vamos a ver para adelante. El presidente ahora en su viaje, en su visita a España, adelantó que él estimaba que antes de que terminara julio estarían listas las secundarias, incluida por supuesto la de telecomunicaciones. Si la tuviéramos, digamos, ahora en verano, Ernesto, ¿cuánto tiempo crees que tendría que pasar para que las inversiones que se esperan en este sector comenzaran a verse materializadas? Hay efectos desfasados y en general son procesos que suelen ser lentos. El día que el presidente de la República firmó ese decreto, lo único que entró en vigor es la apertura a la inversión extranjera directa, el 100% en telecom, 49% como tope en radiodifusión. Los efectos son muy diferenciados porque lo que promueve esta ley es competencia, pero la competencia no es el fin último. Esta habilita lo que Rogelio viene diciendo, cobertura, calidad y precios.
Pero está tan bien diseñada esta iniciativa, según el análisis que yo he podido hacer, que acelera los procesos. Pongo un ejemplo. Se licitan 2 cadenas de televisión. Normalmente ese proceso... Esto no depende de la reforma. No depende directamente, va a haber licitación sin iniciativa, sin ley materializada, pero yo dudo que alguien quiera invertir sin los términos de la ley. Si no hay una seguridad jurídica. No vas a construir una casa si no sabes en ese terreno que no te vayan a pasar la infraestructura, calles. Por ejemplo, encender el switch de una cadena de televisión a nivel nacional tomaría entre 2 y 4 años con un costo de 2 a 3 mil millones de dólares. Por la compartición de infraestructura, por la compartición de contenidos, este es un proceso que se puede reducir hasta 6 meses o incluso menos, con costos, ha estimado la COFETEL, de 400 a 600 millones de dólares. Es velocidad y es minimizar la inversión para aprovechar la infraestructura que ya está ahí. No son efectos inmediatos, no vamos a despertar el último día del mes de julio con un nuevo sector, pero sí arrancan procesos competitivos muy acelerados, mucho más que lo que sucedió en el resto del mundo. Ahí sí debemos decir, esta iniciativa como la tenemos hoy, con la contribución del dictamen, nos deja una ley que impactaría relativamente rápido. Ahorita me voy a meter a la ley después de ir a un corte, pero te pregunto a ti, ¿tú compartirías esa visión? ¿Es una ley que aceleraría de esa forma las inversiones? Yo estoy de acuerdo, siempre que también se cuide la calidad de los servicios. O sea, porque el contenido de otras cadenas de televisión pudiera resultar básicamente en lo mismo y las grandes cadenas no perder ningún tipo de audiencia, porque la audiencia que se voltea a ver las nuevas cadenas no tengan la calidad que se espera. ¿Pero tú esperas ese nivel de inversiones así rápido? Sí, definitivamente sí. O sea, ya están volteando a ver compañías de Estados Unidos, a ver las inversiones que se pueden hacer en México directamente sobre las nuevas cadenas de televisión que menciona Ernesto. Bueno, pues entonces tendremos que meternos un poco al contenido, al contenido presumible de la ley y algunas de las observaciones que han hecho a la iniciativa que envió el presidente Peña al Congreso. Se incorpora a la mesa Gerardo Flores, el senador Gerardo Flores del Verde, él es secretario de la Comisión de Telecomunicaciones. De Comunicaciones y Transportes. De Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. Y bueno, pues, ¿qué nueva nos traes? Ya se comenzó a discutir, ¿cómo va la discusión? ¿Cuándo se discute? Pon digamos, ideas frescas para que empecemos a rebotar. Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, una disculpa por el retraso para llegar a tiempo a este importante programa, José, y gracias por la invitación. Lo que yo te diría es que, como es público, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD pues han llevado a cabo reuniones de manera interna. Lo más notorio, creo, bueno, el PRD por su parte, incluso a través de su coordinador, han hecho público que incluso han estado sentados negociando con el gobierno federal algunos temas que a ellos les interesa de manera muy particular. El PAN, por su parte, está llevando a cabo un ejercicio interno. Como tú sabes, hay ciertas... Pero que dices súper puntilloso, ¿no? Casi artículo por artículo, letra por letra. Lo que yo sé es que el día de ayer, hoy están reunidos nuevamente, pero el día de ayer llevaron a cabo este mismo ejercicio y me parece que de los primeros 300 artículos de los que consta la pura Ley Federal de Radio y Televisión, de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, me parece que el día de ayer habrían avanzado como hasta el artículo 70. Entonces, hoy están reunidos, están llevando a cabo el mismo ejercicio. Entiendo que van relativamente despacio, obviamente van al ritmo que ellos consideran que es el conveniente para los fines de la discusión que ellos quieren proponer. Lo que yo te diría es que con estos ritmos yo sí veo un poco complicado que podamos estar pensando en un periodo extraordinario la próxima semana. O sea, que posiblemente hasta 2 semanas. O sea, vamos lento y seguimos un poco lento, y voy con Ernesto Piedras. Ernesto, hay 3 puntos, si trato de sintetizar, que fueron las principales observaciones a la iniciativa que envió el presidente Peña. 1, el asunto de ir contra el espíritu constitucional. 2, las facultades del IFETEL, del órgano autónomo, para regular sobre todo contenidos y preponderancia. Y la tercera, el tema de Internet, que fue el que robó cámara por la discusión sobre las restricciones en la red. ¿Cuál es tu punto de vista?
sobre estos 3 puntos. Mira, empezamos hablando aquí con Rogelio acerca de lo que era y no era la política. Cuando fuimos convocados al Senado, yo tenía la impresión de que iba a ser una pasarela cosmética, que realmente no se iba a trabajar a fondo, y mi sorpresa es que fueron varios días de que cada quien llegó a exponer temas, los senadores tomaron nota y yo vi vertida en el dictamen esa postura, que la suma de las posturas, no todas, pero el grueso fueron recogidos ahí, y yo veo esos puntos muy saldados. Hemos construido un corpus institucional fuerte, con cierta autonomía, pero también elegimos un gobierno que debe ser el responsable. La parte de Internet entiendo que debe seguir siendo afinada para que exista esa tranquilidad que de repente perdimos por temas de privacidad, de contenidos. Pero yo finalmente veo 2 cosas. Veo que no hay nada nuevo bajo el sol. Es una ley que recoge, tiene la ventaja de que lo malo de estar llegando 2 décadas tardes nos deja en buena lid recoger las experiencias y plasmarlas consolidadas para efectos muy rápidos. Entonces lo que tú dices es que está bastante planchada. ¿Tú cómo ves, Rogelio? Bien, la convergencia no es un tema fácil. De hecho, es un tema que le tomó a otros países llegar, digamos, a entender bien toda la parte de telecomunicaciones con radio y comunicaciones, digamos, más problemas. Llegamos desfasados, pero con mejores experiencias. Yo diría que más vale paso que dure y no trote que canse. ¿Está planchado? Está planchado. Bueno, no sé si está planchado, pero no, yo no te diría que planchado, pero yo lo que sí veo es que se están dando las condiciones para que muy próximamente podamos ya sentarnos a discutir sobre temas ya más específicos, sin entrar a debates sobre el procedimiento o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, 2 o 3 temas que te parece que van a tener que entrar a discutir específicos y que sean puntos de divergencia? Pues mira, obviamente temas que van a ser de objeto de debate, yo creo que van a ser los que tienen que ver, por ejemplo, con los medios sociales, porque pues es una propuesta que defiende mucho el Partido de la Revolución Democrática de manera genuina. O sea, medios públicos y radios comunitarias. Sí, radios comunitarias, radios indígenas. Yo no sé el PAN hasta qué punto se va a, digamos, a allanar a estas propuestas, pero yo siento que ahí va a haber debate, o sea, medios públicos, medios sociales, donde más hay quienes interpretan, que hacen una interpretación con la cual yo no coincido, y me parece, creo que es un punto superado, pero creo que por ahí veo todavía algunos que traen esa interpretación sobre qué se quiso decir en la Constitución con la regulación de preponderancia. De hecho, en el dictamen de la Cámara de Senadores, de manera específica, yo te diría en la página 269, de la parte considerativa del dictamen, se explica con precisión cuál es la diferencia entre la figura de la preponderancia y la figura del agente con poder sustancial. Yo creo que los que aún tienen una interpretación distinta, valdría la pena que le echen una lectura a esa página tan específica, ¿no? Pero bueno, creo que son los temas. Seguramente van a surgir temas que han estado en la palestra, como la censura o la pretendida censura en Internet. Que creo que no han quitado por completo el asunto, reubicaron el párrafo, pero si incluso leí o interpreté, Ernesto, todavía ahí hay que por ahí que un poco. En el anteproyecto de dictamen se habían descafeinado o eliminado gran parte de ello. Efectivamente quedaban por ahí algunas partes, pero yo creo que el consenso es que sí las quitemos. Y la parte de colaboración con la justicia, pues hay un consenso también que requiere adecuarse, pero yo creo que va a haber debate en esas partes, ¿no? Que incluso no correspondería a esta ley seguir abrazando todo ese concepto de seguridad. Hay leyes específicas para la seguridad. Nunca he escuchado a nadie en el sector no queriendo colaborar con la justicia. El tema es en dónde se debe plasmar en la ley, con qué plazos y en qué términos. Estaría de acuerdo, porque la parte que tiene que ver, digamos, la ley tiene que ver con telecomunicaciones, y entonces si están abordando por la parte de la ley de telecomunicaciones otros aspectos que producen este tipo de roce, yo no lo vería, o sea, yo lo vería como un problema para sacarla adelante y no como
lo que puede ser una derivación para tener desde gobernación, por ejemplo, las leyes que le corresponden. Está la Ley de Seguridad Nacional, o ahí si hay un delito está el Código Penal, pero déjenme entrarle a un punto que me parece central, porque si el objetivo de esta ley es generar competencia, ¿cómo entiendes tú el espíritu de la idea de preponderancia? Mira, como dice el senador Flores, es muy claro. Tuvimos 2 décadas de dominancia o agente con poder sustancial de mercado y no avanzamos más de 2 centímetros al respecto. Ve los grados de concentración que tenemos en el mercado, 3/4 partes del mercado en promedio, en manos del mismo operador fijo y móvil. Somos el país que se dice en competencia que tiene mayor grado de concentración en el mundo. Somos pésimos para incubar competencia efectiva. Esta figura de preponderancia da mucha claridad, da facilidad de aplicación y línea para aplicación de la misma ley. Entonces yo coincido, no veo la confusión, creo que es un mecanismo que otra vez nos acelera los procesos y nos ayuda a facilitar esa competencia. Insisto mucho, no dejo de decir, competencia entendida como un medio para alcanzar esa cobertura, calidad y precios óptimos, de los cuales la OECD nos sanciona, el Banco Mundial, el CIDE, los que hacemos análisis privado, diciendo cuánto hemos perdido, cuánto perdemos minuto a minuto. A ver, ¿cómo ves, Rogelio? Y yo quisiera abundar en la parte de que sacamos una ley que tiene de alguna manera incluidos temas como la censura en Internet y nos puede llevar a controversias constitucionales a fin de cuentas. Entonces, creería que es mejor tener el enfoque de decir, queremos mejores servicios, mejor competencia directamente, involucrada como se está haciendo a través de la ley con la parte competitiva, y entonces sí podríamos ver un avance. Si hay algo que la atora la ley, hay que revisarla en ojos del que está gastando en esos servicios ahorita todavía más de 4 salarios mínimos en una línea fija. Aquí recordar una cosa que me parece muy importante recordar una cosa. Estamos en una reforma para incubar competencia por medio de regulación férrea. Otra vez, hace 20, 25 años lo hicieron en el Reino Unido, en Europa continental, en el resto de América del Norte. Son fases transitorias, no son sentencias eternas. ¿Qué tan transitorias? En promedio en aquellos países tomó de 6 a 8 años poner esta camisa de fuerza, esta atadura. Con forceps. Así es. Y luego lo soltaste. Tú entras a la página del regulador británico y te dice, mi función es desregular y supervisar la operación equitativa y óptima del sector. No es eternamente regular más, es nivelar el terreno competitivo y luego soltar a las fuerzas del mercado con supervisión. Entonces, cuando hablamos de esta preponderancia, y cuidado, porque luego hay voces que vienen y dicen, ¿por qué estamos sobreregulando cuando el Reino Unido ya dejó de regular de esta forma? Porque ellos hicieron la tarea hace 20 años. Porque ya empezaron a regular. Me voy contigo porque se nos está acabando el tiempo. Bien, yo lo que te diría es que básicamente el tema de la figura de la preponderancia, que no existe en otras legislaciones, tiene que ver justamente con lo que decía Ernesto, que busca, yo diría, cortar los pasos para poder regular o imponer obligaciones de manera, como se dice en la jerga económica, ex ante, a un operador o a operadores o agentes económicos que tienen un gran poder de mercado. En México fracasamos durante 15, 20 años para poder hacer eso a través de la Comisión Federal de Competencia. Lo que se hace en el seno del Pacto por México es proponer esta figura para solucionar de entrada ese problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Entonces, no se trata de sentenciar a alguien, se trata simplemente de ponerle el mismo tipo de obligaciones que se les pusieron en otros países para que otros competidores puedan entrar y estar en condiciones de interactuar de manera equilibrada con estos agentes. Si eso es así, lo que se auguraría es que finalmente el dictamen salga un IFETEL reforzado. Nos estamos yendo. Gracias al senador Gerardo Flores por haber llegado después de tanto tráfico y por supuesto Ernesto Piedras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Rogelio Bustamante, un placer que hayan estado los tres. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.